hacer tabla periódica. Y justamente pensando algunas cositas, te voy a pedir que la siguiente, o sea, que si tienes algunas preguntas, más que todo por la cantidad, porque somos un gran grupo. Esto, cuando somos un grupo más reducido, creo que sí se puede hacer esto, pero como somos muchos, las preguntas las vamos a dejar para el final, para no perder mucho tiempo, porque también estamos con el tiempo. Y en el segundo bloque ya respondemos todas tus preguntas, ¿ya? En la última parte, ya por la tarde. Quiero acabar la teoría de tabla periódica y resolvemos los ejercicios. Ahora, si por A o B tú ya tienes el nivel adecuado, muchos de ustedes lo tienen, definitivamente, muchos de ustedes tienen muy buen nivel, avanza nomás el material. Y si es que ya se te acabó el material, comunícate con la coordinación, con dirección o con coordinación para ver si te pueden facilitar algún material extra, ¿ya? Pero igual yo voy a avanzar la parte de teoría. Recuerda que esto es como un recordatorio para criaturas nuevas, ¿ok? Vamos a continuar. Sorry que me haya demorado. Antes que lo borre, Oye, algo pero me está en podía la foto. explicar ese principio de Bravo. Es que no le pude escuchar en la anterior parte. Jesús, ¿tomaste foto? Ya, Jesús lo tiene en la foto. Van a subir la foto, me parece, al grupo. ¿Ya? Igual ya lo borré, disculpa. En la foto, ahí está la pizarrita. Ahí te la van a pasar. Ahí te la van a pasar. También hay una grabación, me parece. También hay están grabando la clase, o sea que por ahí de repente no has entendido algo, lo puedes volver a ver. Y si no, en la tardecita que vamos a resolver preguntas, ahí me puedes preguntar. Toca ahora hablar un poquitín de tabla periódica. Rapidito también, la tabla periódica es bastante sencilla. Tabla periódica es la parte que nos va a ayudar a entender cómo se están organizando los elementos, porque los elementos tienen una manera de ordenarse, se ordenan de alguna manera. Y se ordenan en algo que se conoce como tabla periódica. Vamos a mencionarte entonces algunas cosas puntuales de tabla periódica. ¿Qué tienes que recordar de la tabla periódica? Primero, el ordenamiento es el ordenamiento de los elementos químicos. Porfa, si tienes una tabla a la mano, estás en la internet, así que podrías buscar también en internet algún dibujito de una tabla. Me va a ayudar más, ¿ok? Me vas a ayudar bastante si es que tienes una tabla a la mano. Ya, ubica una tabla a la manita. Entonces, una tabla periódica es el ordenamiento de los elementos químicos en función a lo que se conoce como la ley, la que manda, la ley periódica. Tienes aquí la ley. La tabla periódica es el ordenamiento de los elementos, sí, claro, pero es que ese ordenamiento no es como sea, no es que a mí se me antoja estar acá y yo estoy ahí, no. Hay una ley que te dice dónde te tienes que ubicar. Y esa ley fue propuesta por este señor, Henry Moseley. Henry Moseley, o algunos dicen Henry Moseley, como quieras, okay, Henry Moseley enunció la ley periódica actual. ¿Qué dice esa ley periódica actual? Dice que los elementos, bueno, no dice esto exactamente, yo lo estoy traduciendo, ¿ya? Los elementos se ordenan en función de su número atómico. La ley no dice eso, en realidad la ley textualmente dice que las propiedades de los elementos son función periódica de su Z. Eso dice la ley. Las propiedades
son función periódica, o sea, están en función de su número atómico. Pero traduciendo eso, dice lo siguiente: los elementos se van a ordenar en la tabla según su número atómico. Antes, intentos de ordenar a los elementos, porque el ordenamiento de los elementos no es de ahora, el ordenamiento de los elementos no es de ahora, el ordenamiento de los elementos es desde antes, ¿ok? Antes se creía que deberían ordenarse en función a su peso, a su masa, pero se dieron cuenta con experimentos, sobre todo este señor, que en realidad los elementos tienen cierta repetición de sus propiedades, por eso se le llama periódica, o sea, hay cierta peridiosidad, o sea, de acá a acá los elementos tienen propiedades distintas, luego se vuelven a repetir las propiedades, a eso se llama, eso significa que sea periódico, ¿ok? Y eso depende de su número atómico en función al Z. Eso es lo que vamos a ver. La tabla se ordena en función al Z. Hablemos rápidamente de la tablita periódica actual. La tabla periódica actual. Algunos le llaman tabla periódica moderna. ¿Sí? La tabla periódica moderna, tabla periódica actual. De repente, tú lo vas a ver así. En algunos problemas te sale así. TPM, te pone, ¿ok? Eso significa tabla periódica actual. ¿No se escucha? Avísame, por favor. Creo que hay un micro activado que no me permite escuchar. Apague sus micros, por favor, si es que no se escucha bien. Y ya está. Ahora, la tabla periódica moderna está ordenada en filas y en columnas. Vamos a hablar primero de las filas. Las filas las conocemos como los periodos de la tabla. La tabla periódica tiene filas. Así, las filitas. A esas le decimos periodos. Son las filas. ¿Ok? Son las filas de la tabla. Si tienes una tabla a la mano, agarra tu tablita y te vas a percatar que más o menos la tablilla está así, más o menos la tablita está así, algo así, la tablita, un poquito más acá, y aquí hay números. El número, el periodo, segundo número, periodo, tercer número, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Son las filas de la tabla. Todo lo que sea así horizontal son los periodos. Hay 7 periodos en la tabla periódica. La tabla posee 7. ¿Ok? En la tabla periódica tenemos 7 periodos, 7 filas, 7 periodos. Desde el más corto, que es el primer periodo, que solo tiene 2 elementos, el hidrógeno y el helio. Recuerda que la tabla está también por aquí así. ¿Sí? El hidrógeno y el helio, más o menos algo así. El hidrógeno está acá y el helio está acá, hasta los 2 periodos más largos, que es el sexto y el séptimo. Entonces, ahí tienes a los periodos. El sexto y el séptimo son un caso especial porque continúan abajo. En tu tabla, no sé si tienes una tabla a la mano, abajo hay como un cajoncito, como un cuadradito, donde están los elementos de transición interna, lantánidos y actínidos. Esos dos pertenecen también al sexto, el primero, y al séptimo, el segundo. ¿Ya? Ahora, ¿qué importante tiene el periodo? Lo que más me importa del periodo, lo siguiente, que periodo tiene un significado. ¿Qué significa periodo? Significa el número de niveles que ocupa en su configuración electrónica. Eso significa el periodo. O sea,
Si yo te digo el sodio, ok, te digo el sodio 11 está en el tercer periodo. ¿Qué significa que el sodio 11 esté en el tercer periodo? El periodo significa el número de niveles. Eso significa que este elemento, si yo le hago su configuración a él, va a llegar solamente hasta el tercer nivel. El periodo significa el nivel que ocupa. A ver si es cierto. Voy a hacer la configuración para el sodio 11. 1S2, 2S2, 2P6 y 3S1. Y efectivamente, mira, en la configuración, ¿cuál es el mayor nivel que estás viendo? El mayor nivel es el tercero. Y eso significa periodo. Entonces, periodo es una manera de decir el nivel. Todos los que están en el periodo 3 son porque en su configuración solo llegan hasta el 3. Todos los que están en el periodo 4 es porque en su configuración solo llegan hasta el 4. ¿Sí? Ten cuidado con esto, es importante porque vamos a ubicar a los elementos con eso. Ahora, lo siguiente que tienes que recordar, los grupos. Así como hay filas, también hay columnas, y a las columnas las llamamos, se acabó el rojo, a las columnas le llamamos grupos. ¿Ok? Tenemos por acá entonces a los grupitos. Los grupos son las columnas. La tabla periódica tiene 18 columnas, 18 grupos. Hay 18 columnitas. ¿Ok? Son las columnas. Está. Son las columnitas. Y hay 18. La tabla periódica tiene 18 grupos. 18 columnas. 18 columnitas. ¿Qué de particular tienen los grupos? Lo particular del grupo es que también se les dice familias, ¿ok? Se les llama también familias. Y elementos del mismo grupo, elementos de la misma familia, tienen propiedades químicas muy parecidas entre sí. Así como tú te pareces a tu familia, porque tú y tu hermano se parecen en algo, o tú y tu hermana se parecen en algo, ¿ok? Algo tienen en común, no es que no se parezcan en nada. Igual los elementos también. ¿Okay? Los elementos también se parecen entre ellos siempre y cuando pertenezcan a la misma familia. Cloro, flúor, bromo y yodo son todos elementos del grupo 7. Pertenecen a la familia 7A. Por lo tanto, siempre se van a aparecer en sus propiedades químicas. Químicamente tienen comportamientos similares. Electronegatividades, forma de enlazarse químicamente, cómo reaccionan. Tienen propiedades químicas muy similares. ¿Ok? Entonces se les llama también familia. Los elementos se van a ubicar entonces en periodos, las filas, y en grupos, las columnitas. Ahora, en el caso de grupos hay una clasificación que todavía no se deja de usar. Actualmente ya la UPAC ya dice que no deberíamos usar esta clasificación, pero nos cuesta olvidarnos del pasado, así que todavía lo usamos. ¿Ok? Todavía usamos la clasificación grupo A, grupo B. Les presento entonces a grupo A y grupo B. El grupo A, el grupito A, pertenece a lo que conocemos como elementos representativos. Importante el grupo A. Déjame jugar un poco con él.
Entonces, el grupo A, sí, he estado leyendo el chat, y has estado jugando en el chat, ¿no? En la clase anterior. He estado conversando, no sé de qué en el chat, he estado peleando, te creo, por chat. No hagas eso, no hagas eso, no te distraigas, no te distraigas. Sobre todo si eres una criatura que recién está empezando, ¿no? Ya la gente que es ciclonaza se dan el lujo de distraerse y hacer obra, ¿no? Y a veces los resultados no son los esperados, ¿no? Por favor, tú que eres nuevo, no hagas eso, ¿ya? No hagas eso. ¿Ya? Tú que eres una criatura que recién está empezando, no te distraigas, no te distraigas. Grupo A, entonces, también se les llama elementos representativos. Elementos representativos. Ah, era broma lo de ciclonazo, no te debes ofender, ¿eh? Puede estar como que resentido, usted que eres medio sensible. Ya está. Entonces, el grupo A. ¿Cuál es la característica del grupo A? Lo primero que tienes que recordar para el grupo A es que su configuración acaba en S, orbitales S o en P. Puedes acabar tu configuración en S. Si un átomo, como por ejemplo el sodio, su configuración está acabando en S, automáticamente pertenece a los elementos del grupo A. Si tu configuración acaba en P, como por ejemplo este de acá, automáticamente perteneces al grupo A. Su configuración acaba en S o en P. O en P. ¿Qué de especial? ¿Cómo calculas el grupo? Bacán. ¿Cómo vas a calcular el grupito? El grupito lo calculas de esta manera. El número de electrones de valencia. Y no sé si recuerdas, si ya hemos visto, si ya has entrado a la parte de enlace, que es importante los electrones de valencia. ¿Para qué? Para poder saber cómo se enlazan esos elementos. No puedo saber cómo se enlaza un elemento si no sé los electrones de valencia. Las gráficas de los elementos, de los compuestos, están relacionados con los electrones de valencia. Cuando te enseñé a dibujar, lo que hice fue pedirte primero que calcules los electrones de valencia. Hay que saber. Y los electrones de valencia coinciden con el grupo. O sea que si un elemento está en el grupo 4A, ¿qué significa? Que tiene 4 electrones de valencia. Si un elemento está en el grupo 1A, ¿qué significa? Que tiene un electrón de valencia. Si un elemento está en el 6A, significa que tiene 6 electrones de valencia. Pero ojo, esto solo se cumple cuando hablamos de grupo A. En grupo B no se cumple eso, ten cuidado, ¿ya? Entonces, además, ¿qué cosas son los electrones de valencia? Lo pongo acá con otro color. Son los electrones del mayor nivel. ¿Sí? Son los electrones del mayor nivel. Por ejemplo, me vas a ayudar. Antes de ayudarme, voy a hacer un cuadrillo. Espérame. Vamos a borrar. Voy a hacer un ligero cuadrillo de las familias y qué configuraciones tienen. Ojo que no voy a hacer lo del grupo B, porque el grupo B no es muy estudiado. A nivel pre, por lo menos, no vemos mucho el grupo B. Igual voy a enseñarte a ubicarlos y todo, pero no es necesario aprenderte las familias en el caso del grupo B. Tampoco tienen nombres tan especiales que digamos. En cambio, grupo A sí. Los representativos, que son más comunes, eso sí es muy importante. Entonces, vamos a hablar de lo siguiente. Tienes acá. Voy a poner acá el grupo. La configuración.
y la familia. Ya está, listo. Entonces, lo primero, cuando tengas un átomo, como por ejemplo el que acaba en S1, ¿no? El nivel puede ser cualquiera, puede ser un 2S1, 3S1, 4S1. Cuando la configuración acabe en S1, solamente tienes un electrón en el último nivel. Y el electrón del último nivel coincide con el grupo. Por lo tanto, él pertenece al grupo 1A. Y eso es los elementos que están en el grupo 1A se conocen como los metales alcalino, metales alcalinos, ¿sí? Los metales alcalinos. Cuando la configuración es así, hay dos electrones en el último nivel, perteneces al grupo 2A, y aquí te llamas alcalinoterros. Son los metales alcalinoterros. Hay que saber los nombres de las familias de todas maneras. De todas maneras. Los nombres de las familias son bien importantes. Acá sí. En el grupo B no tanto. Si la configuración ahora acaba en P, pero ahora mira cuántos electrones tiene en el último. Recuerda que el último nivel no solamente es el que está más acá. Estos dos son el último nivel. ¿Y cuánto están sumando? Suman 3. Por lo tanto, estás en el grupo 3A. Y a esa familia la llamamos la familia de los boroides. En algunos libros también le llaman térreos. Los boroides o térreos. ¿Sí? Boroides o térreos. Luego tienes, cuando la configuración sea así, NC2, NP2, la suma aquí es 2 y 2, 4. Estás hablando de un elemento del 4A, pertenece a la familia de los carbonoides, pertenece a la familia de los carbonoides. Pertenece a la familia de los carbonoides. Carbonoides. Luego tienes... Ajá, muy bien, Russell, perfecto. Ahora, si es que aquí hay 3 electrones, 2 acá y 3 acá, 5A, son los nitrogenoides. Si tienes por acá NS2, NP4, 6A, son los anfígenos. O también llamados calcógenos. ¿Ok? Puede ser que acabes en 5. Muy bien, puedes acabar en 5. Acá la suma sería 7. 5, 6, 7. Obviamente A. Todo es A, porque acaba en S o en P. Estos son los halógenos, como por ejemplo el cloro, como por ejemplo el flúor, el yodo, ¿sí? El bromo, ahí está. Y para terminar, el último grupito. El último grupito es el de los gases nobles. Entonces acá, gases nobles. Cuando la configuración acaba en P6, tenemos a los gases nobles. Y ya está. Listo. Entonces ahí tienes la distribución de las familias.
hay que aprenderlas. Ahora, algo importante que mi amigo Russell acaba de comentar, es que esta es la ubicación según la antigua clasificación, pero la UPAC ya no les asigna grupo A, grupo B, les asigna números. La UPAC ya asigna números. Entonces, este grupo 1A, según la UPAC, según lo ultimito, calientito, lo que dice la UPAC, es que él debe ser el grupo 1, ya no le llaman 1A, le dicen 1 nada más a secas. A él le dicen grupo 2, a él le dicen grupo 13, a él le dicen grupo 14. No vaya a ser que en la pregunta de admisión te digan, un elemento que pertenece al grupo 14, y tú digas, pucha, nunca me dijeron 14, solo sé si es A o B. No, es que cuando es 4A, también le puedes decir 14. Al 5A le llamas 15, al 6A le dicen grupo 16, el grupo 7A es el 17avo grupo, y el 8A es el último, el 18avo grupo de la tabla periódica. ¿Ok? Y listo. Ahora sí, puedes tomar tu fotillo, amigo Jesús, tú eres nuestro emisario de las fotos. Y gracias, Jesucito. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias, Camila, también. Ahora sí, ya sabes un poquito más de tabla y ahora vamos a ubicar a un elemento en la tabla. ¿Okay? Ubicamos a uno nada más. Espérate, ubicado por acá. Es fácil, ¿eh? La ubicación es muy sencilla. De hecho, tabla periódica es uno de los temas más fáciles que hay. Es súper facilito. Solamente hay que saber un poquito de teoría, nada. Y eso es todo. Oye, son las 12:30. Se fue la mañana. Qué rápido. Qué rápido. Vas a ubicar, entonces, te pido la ubicación de, por ejemplo, se me ocurre ya, puede ser el 16, ya, está bien, vamos a ubicar al bromo, ¿ya? Bromo 35, ¿está bien? Vamos a ubicar al bromo 35. Ya todos sabemos que el bromo 35, sabemos dónde está. Yo sé dónde está, tú también lo sabes, ¿ok? Pero digamos que no lo sabemos. Así que para ubicar, primero hay que hacer la configuración. Configura, por favor. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10 y 4P5. Ahí está, esa es la configuración. 10, 20, 30 y 5, 35. Oye, primero el periodo, ¿ok? Primero el periodo. Mira, ¿en qué periodo está? El periodo es el mayor nivel, el número de niveles que ocupa. En la configuración, ¿cuántos niveles está ocupando? El nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y además el nivel 4. ¿En quién te vas a fijar para ubicar el periodo? En el mayor numerito que veas acá. No digo el último, no digo el que está más allá, digo el mayor. ¿Cuál es el mayor numerito? Este de acá, mira. Entonces, ese es el periodo. El átomo está en el cuarto periodo. Bien, muy bien. Cuarto periodo. Ya sabes el periodo. Este elemento está en la cuarta fila. En la cuarta fila. Ahora vamos al grupo. En el grupo, primero tienes que fijarte en qué acaba. Si acaba en S o en P, o acaba de repente en D o en F, puede ser. En este caso estás acabando en P. Si acabas en P, eres un elemento representativo, por lo tanto perteneces al grupo A. ¿Cómo calculas el grupo cuando hablamos de grupo A? Los electrones de valencia, o sea, los electrones del último nivel. ¿Cuál es el último nivel?
El último nivel es el 4, el mayor nivel. Aquí está, este es el mayor nivel. Por lo tanto, quiero saber cuántos electrones hay en ese último nivel. Aquí tengo 2 y aquí tengo 5. En total hay 7 electrones en el último nivel. Por lo tanto, el grupo coincide con los electrones del último nivel. Si hay 7 electrones en el último nivel, significa que él está ubicado en el grupo 7A. Estoy aquí. Y mira, la configuración es similar. Acaba en P5, acaba en P5, S2, S2. ¿Ok? Siempre fíjate en el último nivel. Ahora, según la UPAC, este grupo también se le puede llamar grupo 17. O sea que, si no lo quieres ver como grupo 7A, también le puedes decir grupo 17. Y para terminar, ¿a qué familia pertenece? Mira, está en los halógenos. Toda esa información la podemos extraer. Ahora, podemos hablar también de sus propiedades, o sea, podemos hablar de cómo será su electronegatividad, su energía de ionización, pero eso todavía no te he dicho, ya te voy a comentar. ¿Sí? Al ojo, claro que sí, al ojo sale, al ojo. Ahora vamos a ubicar cuando se trata de grupo B. En el caso de grupo B, hay ciertos cambios, unas cositas diferentes, unas cositas chiquititas nada más que va a cambiar. ¿Sí? No es lo mismo, ¿eh? No se ubica a un elemento en el grupo B de la misma manera que en el grupo A. No es igual. No es igual. Entonces, el otro grupo que vamos a ver, aparte del grupo A, es el grupo B. ¿Qué pasa en el grupo B? Al grupo B lo vamos a clasificar a su vez en dos grupitos. Primero, los que acaban su configuración en orbitales D. Entonces, aquí vamos a poner a los que acaban su configuración en D. Y luego vamos a hablar de los que acaban su configuración en F. Primero los que acaban en D y luego en F. Los que acaban su configuración electrónica en un subnivel de tipo D. ¿Ok? Cuando hablamos de los que acaban en D, el grupo ya no es igual a los electrones de valencia. Cuidado, cuidado. ¿Ok? El grupo, en este caso, es igual a los electrones de esta forma. Vas a ver un nivel así y vas a ver un nivel, un número menor que acabe en D. Entonces, para ubicar a los elementos que acaban en D, tienes que sumar los electrones, ya no los electrones del último nivel, como acá, sino los electrones de los dos subniveles más energéticos que tengan esta forma. ¿Ok? Tranquilo si no lo entiendes. Ahorita te voy a explicar con un ejemplito. ¿Ok? Entonces, el grupo es la suma de X más Y. ¿Ok? Y ya está. Ahora, ¿qué más tienes que recordar aquí? Que en este caso también hay 8 grupos B. Igual que en A, también hay 8B. Pero en el caso del grupo 8B, el 8B es un caso muy especial. ¿Por qué? Porque el grupo 8B agarra 3 columnas. No es solamente una columna como estos de acá. El 8B es un caso muy especial porque va a agarrar 3 columnas. Así que vamos a primero para calentar, solamente para calentar, voy a ubicar un elemento en el grupo B. Se me ocurre ubicar al vanadio 23. Ya, vamos a ubicar al vanadio 23. Espérame.
Ya, ubicamos al vanadio 23. ¿Ya? Vanadio 23. Ubicamos al vanadio 23. Recuerda que para ubicar elementos hay que hacer su configuración. No puedo hacer la ubicación si no sé configurar. Tienes que saber configurar. Ya está. 3S2, 3P6, 4S2 y 3D3. Ahí está. 23. 10, 20, 23. ¿Ok? Listo. Oye, primero voy a sacar el periodo. A ver, ubícalo. Ubícalo. Mira el periodo. El periodo es el mayor nivel en su configuración. ¿Cuál es el mayor numerito que ves? El mayor numerito que veo es el 4. Por lo tanto, él está perteneciendo al cuarto periodo. Ahora, ¿en qué acaba la configuración? En D. Si mi configuración acaba en D, ya no soy grupo A, soy grupo B. Ah, me olvidaba, espérate. A los del grupo B, que acaban en D, a estos se les llama metales de transición. Ya no son representativos como ellos, son de transición. Son de transición. Me olvidé comentarte eso de ahí. Importante también saber eso, ¿ya? Importante saber eso. Importante saber eso. Sorry si se filtra la bulla, es que afuera están vendiendo pollo a 10 soles, creo. Ya está. Entonces, voy a ubicar a B. ¿Cómo ubicaba en B? Mira, ¿cómo calculas el grupo? Vas a sumar los electrones X y Y de esta forma. El mayor nivel, que sea S, y el uno menos, que sea D. ¿Qué es esto de acá? Mira. Es esto de acá. El mayor nivel, que sea de tipo S, o sea, voy a coger esto, que sería como el X, y luego de un nivel menos, N-1. Si él es 4, N-1 sería 3. Que sea D, obviamente, que sea D, y sumas esto de acá. Por lo tanto, la suma me da 5. Eso significa que él está en el grupo 5B. 5B. ¿Ok? Esa es la ubicación en el caso del grupo B. Ahora, al grupo 5B, así como acá, también le llamamos grupo 5. Obvia esa bulla, por favor, es el grupo 5. Si eso pasa en mi cerro, suelen venir a vender. Tengo uno ahí. Y está. Ok, gracias, muy bien. 5B. Alison. Y está. Ahora, te voy a presentar lo que te estaba mencionando. Hay algunas excepciones aquí. La primera excepción es el grupo 1B. Cuando tú quieres ubicar al grupo 1B, la suma no es 1, es 11. ¿Ok? Entonces, 3 casos. Vamos a ver acá. Por ejemplo, si la suma, si X más Y es igual a 11, entonces, ¿eso qué significa? Que el elemento se ubica en el grupo 1B. Entonces, lo ubicas en el grupo 1B. ¿Ya? Ubicas en el grupo 1B. A ver si es cierto. Vamos a ubicar al elemento, al cobre. ¿Ok? El cobre. El cobre. Espérame. El cobre. El cobre, su configuración ya la hemos hecho. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D9. Ahí está el cobre.
Primera observación, no puedes acabar en D9, así que hay que hacer un saltito. 1 acá y 10 acá. Era anomalía, no sé si lo recuerdas de la clase anterior, del bloque de la mañana. Entonces, ahí está la anomalía. Primero el periodo. Te fijas en el numerito que está delante, el mayor nivel. Fíjate que el mayor nivel en este caso es 4. Por lo tanto, mi amigo cobre está en el cuarto periodo. Ahora vamos al grupito. Si yo quiero sacar el grupo, tengo que ver en qué acaba. Y él está acabando en D. Por lo tanto, eres un metal de transición, grupo P. Acabas en D, perteneces al grupo B. ¿Y cómo calculas el grupo? Sumas los electrones que están en S y en D. En S y en D. Si tú sumas estos dos, la suma es 11. Uy, pero no hay grupo 11B. No hay grupo 11B. Claro, pero te dije que si la suma era 11, ¿dónde lo vas a poner? Al grupo 1B. ¿Ok? Al grupo 1B. Cuando la suma sea 11, es grupo 1B. Todos los demás es normal, ¿ah? Suma 3, suma 5. Mira cuánto suma acá. 5, allá 5B. Suma 4, allá 4B. Suma 6, allá 6B. Suma 7, allá 7B. Cuando suma 11, no hay 11B. Es 1B. Lo mandas al 1B. ¿Ya? Primera observación. ¿Qué pasa si la suma fuera 12? Si la suma fuera 12, lo vas a mandar al grupo 2B. Algo similar. ¿Ok? Algo similar. Similar como lo que te acabo de decir. Similar con lo que te acabo de decir. Si X más Y ya no es 11, sino es 12, entonces, si te dicen que el X más Y es 12, ok, es 12, entonces lo vas a mandar al grupo 2B. Entonces, ubicamos en el grupo 2B. ¿Sí? Si la suma es 2. ¿Ya? Ahora, te voy a poner, ya no voy a hacer un ejemplo igual que este, porque es lo mismo, ¿ok? Solo que acá ya no va a sumar 11, sino 12. Nada más, ¿ya? Ahora, aquí te voy a poner el caso del grupo 8B, porque en el caso del grupo 8B se cumplen tres cosas. La suma puede ser 8, la suma puede ser 9 o la suma puede ser 10. El grupo 8B abarca tres columnas. Si la suma es 8, la suma es 9 o la suma es 10, cualquiera de estos tres, entonces, ¿dónde vas a ubicar al elemento? 8B. Ubicar en 8B. Y ahorita te pongo un ejemplito. Hacemos un ejemplito alto. Ahora, no he puesto la tabla en el caso del grupo B, ¿ya? Porque no es muy... No suele venir mucho en el caso del grupo B. Pero igual, si tienes la opción de poder buscarla por ahí en la internet o en algún libro que tengas a la mano, sería genial, ¿sí? Recuerda que todo lo que te damos los profes en la academia e incluso en la universidad también, porque eso también pasa en la universidad, no es nada comparado con el conocimiento que tú puedes obtener cuando vas a un libro. Un libro lo tiene todo. Acostúmbrate a usar libros. No te acostumbres a escuchar a un profesor nada más. Créeme que vas a tener que hacer eso en la universidad. En los libros está todo. Ninguno de los profesores que te dictamos en promedio, ni ninguno de los profesores que te va a dictar en la universidad misma ha inventado esto. Esto es conocimiento que ya está en los libros. Entonces, lee un libro, profundiza si es que puedes profundizar. Profundiza si es que puedes profundizar. Es necesario, es necesario. Mientras más conocimientos tengas en tu cabecita, es mejor. Oye, pero sí, pero mejor ingreso y luego, sí, claro, está bien, no te digo que no. No te digo que no.
Pero si puedes ir acumulando conocimientos, mucho mejor, porque vas a tener una percepción distinta del curso, ¿sí? ¿No? Acá decimos cosas muy simples, muy sencillas, pero hay cosas más profundas. Ejemplo, entonces. Ejemplo. Vamos a ubicar, se me ocurre ubicar al elemento, a ver, al que sea más bajo, ¿ok? Al cobalto, ¿está bien? Cobalto. Vamos a ubicar el cobalto. El cobalto. El cobalto, me parece que, déjame plagiar, uy, no veo. El cobalto 27. ¿Ok? Cobalto 27. Vamos a hacer la configuración para cobalto 27. 1s2, 2s2, 3p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d7. Ahí está mi 27. ¿Ok? Listo. Ahora lo vas a ubicar. Ubícalo, por favor. Cuando lo ubiques, te vas a fijar primero en el grupo, en el periodo. Quiero saber cuál es el mayor numerito que hay, el 4. Por lo tanto, él está en el cuarto periodo. Oye, todos los ejemplos que has hecho están en el cuarto periodo. ¿Por qué? Es que porque no quiere escribir mucho. Sí, pero puede ser que estén ubicados en el quinto, en el sexto, en el séptimo, en el segundo. Si tú puedes jugar en tu casita y puedes probar también. Yo he puesto solamente el cuarto periodo porque son los que tienen como que la configuración un poco más chica. Es el primer subnivel D que hay, mira, es el primer subnivel D que hay. Hay más allá de también, claro. Y estos ya van a estar en otros periodos más grandes. Ahora vamos al grupo. Acabas en D, por lo tanto, eres un elemento del grupo B. ¿Sí? ¿Y cómo calculabas el grupo B? La suma de X más Y de S y D. De S y D. Entonces vas a sumar estos de acá. Perdóname. Acá era así. Adentro había 7. Si tú sumas esos dos, la suma es 9. Cuando la suma sea 8, o la suma sea 9, o la suma sea 10, cualquiera de estos tres, lo vas a ubicar en el grupo 8B. No hay grupo 9B. Oye, pero la suma sale 9. Sí, claro, pero no hay grupo 9B. El grupo 8B está agarrando estas tres columnas. Es el único grupo en la tabla que agarra tres columnas. ¿Ok? Ahora, al grupo 8B, pero que la suma sea 9, la UPAC, también le dice, es la columna novena, es la novena columna. También le llaman grupo 9. Si la suma hubiera sido 8, sería grupo 8. Si la suma hubiera sido 10, sería grupo 10. Sí, ten en cuenta eso, por favor. Y listo, ya tienes la ubicación. Y para terminar, ¿cómo ubicar a los elementos? También hay algunos que acaban en F. Entonces, pertenecen al grupo B también. Solo que ahora la diferencia es que ya no acaban en D, sino acaban en F. Si la configuración acaba en orbitales F, ¿ok? A eso se les llama, lo voy a poner con otro color, a los que acaban en F, nosotros les vamos a llamar, déjame voltear la luz. A los que acaban en F, les vamos a llamar los elementos de transición interna. Les vamos a llamar elementos de transición interna. O también llamadas las tierras raras. Porque son raras. ¿Cómo que raras? Es que no se encuentran con facilidad en la naturaleza. Por eso le llamamos tierras raras. ¿Ok? Listo. Entonces, ya está. Hasta ahí
es la configuración. Ahora, aquí ya tenemos a los lantánidos o actínidos. ¿Ok? Aquí tenemos a los lantánidos y actínidos. Está. Voy a hacer uno, ¿ya? Voy a hacer un lantánido o actínido. Aunque, wow, son 57. Ya. A ver, espérame. Voy a buscar un elemento que sea, que tenga un chiquito nada más, ¿ya? Un número muy pequeño, pero que sea una tierra rara. Todos son grandes. Todos son muy grandes, ¿ya? El lantano, profe. Sí, pues que tiene Z de 57 y me da flojera escribir todo eso, a no ser que Pero use es más configuración chiquito. abreviada. Profe, lo Esa simplifico nada configuración más, abreviada. lo simplifico. Use la abreviación abreviada, profe. Claro, voy a estar... Oye, no te escucho Usa bien, los te gases escucho nobles muy bajo. para que Voy a explique. usar abreviada, ¿ya? Voy Profe, a hacerlo con configuración abreviada. Entonces, lantano, ¿ya? Lantano 56. Bien, perfecto. Se parece al xenón, ¿no? Ya. Vamos a hacer entonces lantano, ¿ya? A ver, lantano 56. Ahora, obviamente, como el número es muy grande, no voy a ubicarlo, no voy a hacer la configuración normal. Voy a usar un gas noble, ¿ok? Voy a usar un gas noble. Ese gas noble que voy a usar es el xenón. ¿Por qué el xenón? Porque el xenón es el que se parece más. Entonces, el xenón tiene, me parece, 56. No, perdón, 54. El xenón es 54. ¿Ok? Y ya está. Espérame. Estoy viendo bien. Un toque. No veo bien. 54, ¿no? Entonces, después del 50, lantano es 57. Después del xenón, que es 54, después del xenón viene el 6S. 6S2, y después del xenón 6S2, sería 54, 55, 56, me falta uno, el 4F1. ¿Ok? Y ya está. Entonces, cada vez que veas que acaba en configuración F, cada vez que veas que la configuración acaba en subniveles F, ya no tienes nada que sumar. ¿Ok? Ubícalo en el grupo 3B. Automáticamente, cada vez que veas que estás acabando en F, entonces él pertenece al grupo 3B. Todas las tierras raras están ubicadas en el grupo 3B. ¿Y qué periodo? El mayor numerito, sexto periodo. Ahora, esto tiene una explicación, ¿eh? No es que cada vez que acabe en F va a estar en el 3B y porque debe ser así, no. Eso tiene que ver con lo que se llama configuración bypass. Solo que no te enseñamos configuración bypass, ¿ok? Así que no te estreses mucho con lo de configuración bypass, pero sí, la configuración bypass es la explicación de por qué los que acaban en F pertenecen al grupo 3B. Esa es la explicación. Pero no te la voy a enseñar para que no te marees. Para ti suficiente es lo siguiente. Acaba en F, ¿ok? Acaba en F, automáticamente 3B. Sin sumar, sin estar calculando la suma de los electrones, como hicimos por acá. No, nada. 3F, acaba en F, 3B de frente. 3B de frente. Listo. Puedes tomarle fotografía, amigo Jesús, si fueras muy amable. No sé si con la luz apagada o con la luz encendida, como quieras. Y empezamos a borrar la pizarra, ¿ya? Disculpe, en la pregunta, en la última Ya me pregunta. salí. Tómale foto.
¿Está? Bien, listo, Jesús. Perfecto. Listo, ya está. Borramos entonces. Ya sabes ubicar a los elementos. Ahora, los elementos, entonces, van a estar de esta forma. Mira, en la tablita periódica están sectorizados. O sea, están ocupando cierto sector. Le llamamos bloques. ¿Ya? Entonces, hay una zonificación de la tabla. Algunos bloquecitos están abarcando los que acaban en S, algunos están los que acaban en P, algunos son los que acaban en D y algunos los que acaban en F. Déjame ver cómo está la hora. Ya. Entonces, tienes acá una tablita. Esta ya es la zonificación de la tabla. Ok, vamos a zonificar la tabla. Zonificas tu tabla ahí más o menos. Más o menos por ahí. Más o menos por acá. Sí. Más o menos a esta altura. Ahí está. Si te estoy haciendo volar, avísame, por favor, porque por ahí, ahora que recuerdo, por ahí hay algunas criaturas que dice que vuelan conmigo, entonces, por favor, si te estoy haciendo volar, avísame para bajarle level. Y está. Entonces, ahí está. Vas a sectorizar a la tabla de esta manera. ¿Ya? No te olvides que también está la cajita de abajo. No te olvides que está la cajita de abajo también. Donde están los lantánidos y actínidos. Hasta acá más o menos. Profesor, disculpe la interrupción. Ahí tienes a los lantánidos y a los actínidos. Toda esta porción corresponde al bloque S. O sea, los que están acá en esta parte de la tabla acaban su configuración en S. Son representativos. Todos los que están acá son los que acaban su configuración en P. Todos estos de acá también son representativos. Los que están en la porción del medio, que son metales, ojo, estos de acá son metales, pero son metales de transición interna, acaban en D. Y todos los que están abajo, como por ejemplo el lantano, que es el primer elemento que está acá, el lantano, estos de allá son los elementos que acaban su configuración en F. Y se les conoce como las tierras raras o transición interna. ¿Ok? Ahí está sectorizada entonces la tabla. Y ahora vamos de una vez a hacer propiedades. Propiedades de los elementos. Las propiedades, algunas, no todas, obviamente, algunas propiedades tienen cierto patrón de comportamiento. Se comportan de una manera periódica y la ubicación de un elemento en la tabla sirve para predecir cómo son algunas de sus propiedades. Como por ejemplo, qué tan grande o qué tan chiquito es un átomo. Por ejemplo, qué tan electronegativo es un átomo. Y todo eso lo podemos evaluar solamente sabiendo la ubicación en la tabla periódica. Basta que sepas la ubicación. Ya está. Claro, pichi, ¿no? Claro, sí. Listo. Entonces, vamos a hablar de propiedades periódicas. Algunas propiedades de los elementos tienen un comportamiento, tienen un patrón de comportamiento según la tabla periódica, ¿ok? La primera propiedad que vas a recordar es el tamaño del átomo. A esa propiedad la conocemos como radio atómico. ¿Qué tan grande o qué tan pequeño puede ser un átomo? Yo no puedo saber qué tan grande o qué tan pequeño puede ser un átomo. Para eso me tendrían que memorizar el tamaño de todos los 118 elementos que tiene la tabla.
Eso es complicado, a las justas sé mi nombre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a más o menos predecir quién es más grande o quién es más chiquitito usando la tabla periódica. Entonces, el radio atómico corresponde a el tamaño. Se refiere al tamaño del átomo. Algunos son grandes, algunos son pequeños. ¿Sí? Se refiere al tamaño del átomo. Básicamente el tamaño. ¿Ok? Entonces, esta propiedad tiene este comportamiento. Mira, el radio atómico tiene este comportamiento. Para un periodo, cuando analizamos elementos del... ¿Qué fue eso? Sí, nuevamente el pollero, amigos, disculpen, disculpen, el pollero para pasando. En un periodo, en una fila, el tamaño aumenta hacia la izquierda. Es decir, si tú en la tabla tienes el elemento X y el elemento Y dentro de la misma fila, ¿quién es más grande? X es más grande y Y es más pequeñito. ¿Ok? Porque el periodo, el radio en un periodo aumenta hacia la izquierda. Ese es su patrón de comportamiento. ¿Y qué pasará en un grupo? Porque también te pueden pedir comparar el tamaño de estos dos elementos que están dentro de un mismo grupo. Dentro del mismo grupito, el tamaño aumenta hacia abajo. Entonces, para un periodo hacia la izquierda y para un grupito hacia abajo. Aumenta hacia abajo. Entonces, si yo te pregunto comparar quién es más grande, obviamente él es más grande y él es un poquito más chico. Entonces, ese es el patrón de comportamiento del radio atómico. ¿Ya? Ahora, estamos evaluando radio atómico, pero el radio atómico es solamente para átomos neutros. ¿Qué pasa entonces con los átomos que tienen carga? Ahí vamos a evaluar algo similar, que se llama radio iónico. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos radio. Es algo parecido a lo que está arriba. La diferencia es que es para átomos con carga. En el caso de radio iónico, nos van a pedir evaluar casos muy particulares. Por ejemplo, el primer caso que vas a evaluar, en el caso de radio, es cuando te hablen de un mismo átomo, para el mismo elemento. En el caso del mismo elemento, tú puedes hacer una comparación entre el radio del átomo neutro. Voy a poner otra letra, otra X. Ahí está. El átomo neutro, ¿ok? Su catión y su anión. Los tres son el mismo elemento, solo que tienen tamaños diferentes. El tamaño va a cambiar porque él está ganando electrones en su nube y él está perdiendo electrones. La nube se está reduciendo. Por lo tanto, la regla dice así. Si yo comparo el mismo elemento, el catión siempre es más chiquitito. El átomo neutro es un poquito más grande y el más grandote de todos es el anión, comparando para un átomo neutro. Entonces, esa es la regla. ¿Okay? Siempre el catión es más pequeño que el anión. Para el mismo elemento estoy hablando. Ahora, puede ser que evalúes elementos isoelectrónicos. Jordan, me parece que tu audio está prendido. Amigo Jordan, a ver si lo apagas. El buen Jordan, volviste, Jordan. Desapareciste un tiempo, amigo Jordan. Disculpe, profe, estoy en el trabajo. 10. Entonces, otra cosa que te pueden pedir analizar en el caso de radios es cuando analizamos isoelectrónicos para átomos isoelectrónicos.
Entonces, en ese caso, se va a cumplir una reglita. ¿Cuál es la reglita? ¿Cuál es la reglita? La reglita es la siguiente. Mientras mayor sea el número atómico del elemento que estás analizando, su radio es más chiquitito. Mientras menos número atómico tenga ese elemento, su radio es más grandote. Entonces, vamos a poner como ejemplo, comparar 3 elementos nada más. Voy a comparar 3 elementos. Isoelectrónicos. O sea, esta reglita es para isoelectrónicos. Por ejemplo, comparamos el sodio, ¿sí? Que tiene 11. Mejor que pierda. Voy a comparar con este. El neón es un átomo neutro. Y el flúor, que ha ganado un electrón. Ahí está. Los 3 elementos son elementos. Los 3 elementos tienen igual número de electrones. Él tiene 10 y él tenía 9. Y gana 1, también tiene 10. Los 3 tienen 10, ¿ok? ¿Qué dice la regla? Mientras mayor sea tu número atómico, eres más pequeño. Por lo tanto, de los 3, ¿quién tiene mayor Z? Mayor Z, el sodio. Por lo tanto, el átomo de sodio es el más pequeñito. De los 3, ¿quién tiene menor Z? El Z más pequeño, el flúor, que es 9. Por lo tanto, su radio es más grandote. Entonces, se cumple esta regla. Mientras mayor sea tu número atómico, tu tamaño es más pequeño. Mientras menos sea tu número atómico, tu tamaño es más grande. Y ya está. Listo. Ahora vamos a ver. A la 10 me dice mi amigo Facundo. Creo que sí. A ver, déjame entrar al material. Recuerda que en el bloque de la tarde somos full ejercicio. O sea, voy a resolver todo lo que pueda resolver. Y todavía no las he claveado, así que también voy a tener que ir como que almorzando y claveando para poder darte tus claves. Ahí está. Ahora, siguiente propiedad. Siguiente propiedad, entonces, es... ojo que el radio iónico tiene el mismo comportamiento, su patrón de comportamiento es igual que el radio atómico, ¿ya? El patrón de comportamiento del radio iónico es similar al radio atómico. Lo voy a poner en un cuadrito al final. Siguiente propiedad que tienes que recordar. Propiedad muy importante. La energía o potencial de ionización. Así se llama, no es que solamente se llame energía de ionización. También lo puedes encontrar con la palabra potencial de ionización. Energía de ionización o potencial de ionización es lo mismo. Mejor lo voy a poner aquí abajito, energía. No voy a hacer que te me marees y después sientas que te estoy haciendo volar. Ahí está. Energía de ionización o potencial de ionización. Tienen el mismo nombre. ¿Ok? Y ya está. Oye, ¿qué es eso? Es la energía necesaria. Es la energía necesaria. La mínima energía requerida, necesaria, para quitarle electrones a un átomo. ¿Ok? Para quitarle, gracias, muy bien. La energía necesaria para arrancarle, para quitarle un electrón a un átomo. Eso es energía de ionización. Pero ojo, el átomo tiene que estar en estado gaseoso. No te estoy diciendo, mira que no te estoy diciendo que solo se lo puedes quitar a los elementos que están como gases en la tabla periódica. Recuerda que toda la materia puede pasar por los 3 estados de agregación. Cumple para todos los elementos, o sea, no solamente para los gases, solo que tiene que estar en estado gaseoso cuando le apliques esa energía.
Es obvio, es obvio. Porque si tú tienes un pedazo de oro, por ejemplo, ahí está el oro. Bueno, fuera que tenga un pedazo de oro. Ahí está el oro, ¿ok? Y tú le das energía, no vas a quitarle electrones, porque lo primero que va a pasar es que él va a cambiar de fase y se va a volver líquido. Y ahí va la respuesta a lo que acabo de leer en el chat de casualidad. Si tú le das energía al sólido, lo vas a derretir. Y si le das energía a este líquido, lo vas a volver en gas. No vas a quitarle electrones. Primero va a pasar estos cambios de estado de agregación. Cuando le das energía a él, ahí recién le puedes quitar los electrones y convertirlo en catión, en estado gaseoso. Por eso es que te decimos que tiene que estar en estado gaseoso. No puede estar sólido líquido, porque si yo le doy energía a ellos, no voy a quitar electrones, solo voy a provocar cambios de fase. No significa que a los sólidos no se pueda. Claro que se puede también. Esto aplica para todos. Solo que en el caso de sólidos y líquidos, antes de quitarle electrones, primero vas a ver cambios de fase. Cambios de fase. Espero que hayas entendido esta parte. Listo, ya está. Listo. Entonces, más o menos es algo así. Fíjate. Necesito una masajista urgente. Estoy muy estresado. Ya. Profesor, Sí, dime. ¿puede decir cambios de fase o cambios de estado? Ya. Lo que pasa es que nosotros a nivel academia llamamos estado de agregación, pero en realidad no se llama estado de agregación, se llama fase. Por eso es que en física te dicen cambio de fase, por ejemplo. Sí, en realidad, termodinámicamente hablando, no es cambio de estado. Estado es una cosa, fase es otra cosa. Sino que a nivel pre le decimos estado de agregación. Pero ya en la agraria, cuando ingreses, te van a explicar que no es estado en realidad, se llama fase. ¿Sí? Y esto. Hay cosas que te decimos, pero en realidad no te decimos toda la verdad completa. Para no complicarte la vida. Ok, entonces, más o menos es algo así. Voy a poner otra letra para que no creas que todavía no la he superado. Voy a poner otra X. Ahí está. Entonces, ahí tienes ese átomo, ¿ok? En estado gaseoso. Si a él le das energía, esa es la famosa energía de ionización. Y si tú le das energía, vas a provocar que él pierda un electrón y se convierta en catión. Se va su electrón, él se convierte en catión, pero eso ha pasado porque le has dado energía. A esa energía necesaria para arrancarle un electrón a este átomo gaseoso le llamamos energía o potencial de ionización. Ahora, la energía de ionización también tiene un patrón de comportamiento. ¿Cuál es el patrón de comportamiento? En un periodo y en un grupito. En un periodo, ¿cómo aumenta esta energía de ionización? En un periodo, la energía de ionización aumenta hacia la derecha. O sea, mientras más allá esté un elemento, mientras más a la derecha esté un elemento, necesita mayor energía para quitarle electrones. Si yo tengo este elemento, acá pongo el X y pongo el Y, ¿cuál de ellos necesita más energía para quitarle electrones? Si te estoy diciendo que la energía aumenta hacia allá en un periodo, él necesitará más energía para quitarle electrones, él un poquito menos. La energía de ionización, la energía que él requiere para arrancarle electrones es superior, aumenta hacia allá. ¿Y cómo varía eso en un grupito? ¿Cómo varía eso en un grupito? En un grupito, la energía de ionización aumenta hacia arriba. Aumenta hacia arriba. Y si te das cuenta, tienen direcciones opuestas a lo que es el radio, que es lo que hemos visto hace ratito. Entonces, si yo tengo un elemento acá y un elemento acá,
¿Cuál de ellos requiere más energía para quitarle electrones? El que está más arriba. Mientras más arriba estés, tu energía de ionización es mayor. Tu necesidad de energía para quitarte electrones es superior. Quitarle electrones a este es muy complicado porque requiere más energía, necesita más energía de ionización por su ubicación en la tabla. Entonces yo puedo predecir ciertas propiedades por su ubicación en la tablita. O sea, sí, pero no. Ya, ok. Listo. Entonces ya tenemos la segunda propiedad. No sé si le puedes... Oh, acá nomás. Creo que todavía hay espacio. Tercera propiedad. Esta propiedad, de hecho, todavía están calculando algunos valores. No todos los elementos tienen esta... no han calculado el valor de afinidad electrónica para todos. Es lo que yo he leído, ¿ya? Por ahí en algunos libritos. Es una propiedad también un poquito interesante. Se le llama afinidad electrónica. En realidad es similar a lo que he puesto arriba, solo que en este caso es energía involucrada, no en que pierdas electrones, sino en que los ganes. ¿Ok? Entonces, la afinidad electrónica es la energía, y acá no voy a poner energía requerida, ni tampoco energía liberada, porque aquí hay dos casos. Lo normal es que liberes energía, pero a veces también la necesitas. Aquí hay que tener cuidado. Entonces, no voy a poner ni energía requerida ni energía liberada. Voy a poner solamente energía involucrada, porque aquí hay dos casos. Energía involucrada, ¿en qué? En cuando un átomo en estado gaseoso, cuando un átomo como gas, cuando un átomo como gas, y ojo, repito, no solamente significa que los elementos que están como gases a temperaturas ambientales, aplica para todos los elementos, sólidos, para líquidos, para gases, para todos, pero para que aplicarlo hay que convertirlo primero a gas, hay que convertirlo primero a gas, ¿ya? Energía involucrada cuando un átomo gaseoso ya no es pierde, acá era pierde, acá era quitarle, acá no. Acá es cuando ese átomo gana un electrón. Entonces, tienes nuevamente al átomo D, gaseoso, le voy a hacer ganar un electrón y lo voy a convertir en anión. Fíjate, lo estoy convirtiendo en anión. Pero eso va a provocar que se libere energía. ¿Sí? Esta energía liberada es lo que se llama afinidad electrónica. A esta energía que se ha liberado le llamamos afinidad electrónica. A esta energía que se ha consumido le llamamos potencial de ionización o energía de ionización. ¿Ok? Amigo Jesús, puedes tomar foto si deseas para poder pasar a borrar. ¿Cómo vamos con el time? 3, 1. ¿A qué hora es tu hora de almuerzo? Sorry, estoy desfasado con los tiempos. ¿Qué fue aquí? No, me refiero a qué hora lo chequeo en el horario. Déjame un toque. A ver, déjame ver. Según tu horario. Según tu horario, deberías
1:30. Nos faltan 5 minutos. Ya, 1:30. Y está. Sí, nos faltan 5 min para que te vayas a almorzar. Tranquilo, no te preocupes. Ya, ahí está la luz, ahí está la luz, ahí está la luz. Ya, acabamos esta partecita, ¿ya? Ya está, ya acabamos. Tranquilo, ya está, ya acabamos. Ahorita vamos a pasar a resolver tus ejercicios. Ahora, la afinidad electrónica también tiene su patrón. Claro que tiene su patrón. Tiene su patrón. A ver. ¿Cuál es el patrón de la afinidad electrónica? ¿Qué dice la teoría acerca del comportamiento en la tabla de la afinidad electrónica? El comportamiento de las propiedades. A ver, ¿cómo avanza o cómo aumenta? Tiene el mismo comportamiento que el potencial de ionización. En un periodo, entonces, aumenta nuevamente de izquierda a derecha. Mientras más a la derecha estés, tienes mayor afinidad electrónica. Esta propiedad llamada afinidad electrónica aumenta hacia allá. ¿Y qué pasaría si evaluamos elementos que están en un grupito? Mientras más arriba estés, uy, sorry, se cayó. Mientras más arriba estés, mayor es tu afinidad electrónica. Ahora, aquí viene la propiedad que para mí es más importante. No digo que estas no sean importantes, solo que en este caso, esta propiedad la vamos a usar mucho. De hecho, te consta, porque ya hemos hablado de enlace covalente, polar y apolar. Ahí hablamos de diferencia en sus electronegatividades. Y la siguiente clase vamos a seguir hablando de esto, porque es muy importante evaluar polaridad de enlaces. ¿Ok? La electronegatividad. Una pregunta, profesor. La electronegatividad, ¿ok? Es una propiedad que dice lo siguiente. Es ¿qué tan fuerte es un átomo para atraer a los electrones hacia su lado cuando forma enlace? Entonces, a eso le llamamos capacidad de un átomo para atraer electrones hacia su lado cuando se enlaza. Es por eso que aquí no vamos a considerar a los gases nobles. Los gases nobles no están aquí, no nos interesa. Electronegatividades para gases nobles no vamos a evaluar. Todas estas propiedades es así, para gases nobles también están incluidas. La electronegatividad no, porque es capacidad del átomo para atraer electrones cuando forma enlace. Y te dije, la clase del día jueves, si la memoria no me falla, el jueves te dibujé esta molécula, ¿ok? Su enlace. Normalmente los electrones de enlace deberían compartirse exactamente al medio, porque aquí hay un traslape. Recuerda también el término de traslape. Te mencioné la palabra traslape y ya. Entonces, lo que pasa aquí es que uno de los elementos es más electronegativo. ¿Quién es más electronegativo entre el hidrógeno y el flúor? Es el flúor. De hecho, el flúor es el elemento más electronegativo que hay. ¿Ok? Entonces, los electrones de enlace no están exactamente al medio. Están acercándose más al flúor. El flúor tiene más electronegatividad. ¿Qué significa eso? Que cuando forma un enlace, ahí está el enlace, yo que soy flúor voy a jalar los electrones hacia mi lado. Eso es electronegatividad. ¿Y por qué será importante? Porque como vamos a ver más adelante, está relacionado con la polaridad de ciertas sustancias. ¿Ok? Todo se relaciona en química. Eso es electronegatividad. Y la electronegatividad, que es la capacidad de atraer a los electrones cuando formas enlace, también es una propiedad periódica. ¿Qué significa que sea propiedad periódica? Que tiene un comportamiento según su ubicación en la tabla.
Entonces, ¿qué vas a recordar aquí? Que para un periodo, aumenta hacia la derecha y para un grupito aumenta de abajo hacia arriba. Es decir, mientras más acá y más arriba estés, eres más electronegativo. Pero ten en cuenta algo, por favor. No participan aquí los gases nobles. Los gases nobles son los que están más acá y más arriba. El helio, por ejemplo. El helio es el que estaría, en teoría, más a la derecha y más arriba. Pero ellos, como son gases nobles, no encajan. Solo cuentas hasta la fila de los halógenos. Y esa sería entonces la ligera teoría que te acabo de hacer. Vamos a hacer el cuadrito mejor. Voy a hacer que te marees a manera de resumen entonces. Cuando tengas tú problemas de este tipo, tienes tu problemitas así. Ahí está. Tu tablita, tu tablilla. Uy, se me va la voz. Tengo que tomar agua, agüita. Agüita para ti. Cuando tengas algo así, tu tablita ahí está, te van a pedir analizar la ubicación de los elementos. Entonces tú vas a hacer esto. Tienes que recordar aquí. Abajo y a la izquierda aumenta el radio, que puede ser atómico o puede ser radio iónico, cualquiera de los dos radios, y también aumenta lo que se conoce como carácter metálico, comportamiento de metal. Y hacia acá y hacia arriba aumenta la energía de ionización, la afinidad electrónica, el carácter no metálico y la electronegatividad. ¿Ok? Y es más o menos un cuadrillo resumen de lo que corresponde a propiedades periódicas. Y listo, hasta ahí entonces eres libre para poder almorzar y nos encontramos a las 3 para resolver todos tus problemas. Si vas a tomar foto, puedes hacerlo, creo que ya tomaste. Profesor, una pregunta, algo que no entendí. Te escucho bajísimo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, Dime, ¿qué pasó? O escríbelo en el chat de repente, porque no te escucho bien. sí le he escrito por privado. Dime. En la parte de cuando es de configuración para F, lo que no le entendí es que cuando Espérame. Está mal el audio. Y ahora sí, repite, por favor. el que en la parte donde dijo configuración que acaba en F, en Ajá. la parte donde dijo LA57, no le entendí. ¿Lantano? No le entendí por qué puso Xenon 54. Eso fue lo único que no le entendí de toda la clase. Ah, ya. Es que eso es configuración abreviada. Se usa los gases nobles para no escribir mucho. Ah, ya, ok. ¿Sí? Eso lo vamos a trabajar en los ejercicios de ahora, ¿no? Con los ejercicios te explico la configuración abreviada. Ya, gracias. ¿Sí? Ya. Gracias por tu pregunta. Profe, una pregunta. Listo, criaturas. Xiomarita. Profesor, Listo, chicos. Entonces pueden ir a almorzar. profe, Dime, mamá. una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre polar y apolar? Ajá. Muy buena pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre polar y apolar? ¿Hablando de qué? Porque puedes analizar enlace o puedes analizar molécula. De enlaces. De enlace. Perfecto. La diferencia de enlace es la siguiente. Cuando el enlace es polar, significa que los elementos que se están uniendo se caracterizan porque tienen electronegatividades diferentes. Esto de acá, electronegatividad. Por ejemplo, él y él son elementos con diferente electronegatividad. Si somos estrictos, déjame ver.
punto que no sé exactamente el valor, pero ahorita te lo digo. Ahorita te lo digo. La electronegatividad del flúor, por ejemplo, que es el elemento más electronegativo, es 3,98. Y la electronegatividad del hidrógeno es 2,2. ¿Ok? Entonces, mira, él es 3,98 y él es 2,2. Entre ellos dos hay como que una disputa por ganar los electrones. Solo que como él tiene más electronegatividad, él va a ganar. Los electrones están hacia su lado. Ahora, cuando tú analizas polaridad de enlaces, analizas la diferencia de electronegatividades, la resta entre él y él. Como esta resta nunca va a ser cero, como es diferente de cero, decimos que el enlace es polar. Esa es la definición de enlace polar. Cuando la resta de estos dos nunca es cero. Hay una diferencia de electronegatividades. En cambio, cuando los átomos que se están uniendo, imagínate unir al hidrógeno con otro hidrógeno, sabes que la electronegatividad de los dos es la misma. Si tú restas estos valores, esta resta de 2,2 menos 2,2 me va a salir 0. Cuando esa resta es 0, el enlace es apolar. Esa es la diferencia. Entonces, para que un enlace sea polar, los elementos tienen que tener diferente valor de electronegatividad. Para que el enlace sea apolar, tienen que tener electronegatividades iguales. La resta te va a dar 0. Acá la resta nunca va a ser 0. No sé si eso responde a tu pregunta, mi amiga. Sí, profe, muchas gracias. De nada, mamá. Listo, ahora sí, almorzar. Borro esto, ¿no? Borro esta parte. Sí, profe, gracias. De nada. Profesor, en la tarde, ¿a qué hora volvemos a entrar? A las 3 me parece que es la clase. Ah, ok, gracias. Profesor, ¿va a tocar el tema de enlace químico? No. Voy a hacer ejercicios ya. La parte de enlace ya la hemos visto esta semana ya. Ya, profe, gracias. Sí, pero igual si tienes alguna duda me avisas. Pero primero voy a almorzar. Chao chicos, nos vemos en la tardecita.